Capítulo 4. La guerra sucia y el desafuero. Durante mi gobierno en el Distrito Federal, hubo un tiempo en que los medios de comunicación no fueron tan severos conmigo, pero nunca me dejaron pasar un error. Me equivoqué por mencionar un hecho importante en la forma como expliqué mi posición frente a la marcha contra la inseguridad pública del 27 de junio de 2004. La había organizado México Unido contra la Delincuencia, MUCD, una organización claramente ligada a la derecha y en contra mía. Más aún, posteriormente, se dio a conocer que entre 2005 y 2008, la extinta Secretaría de Seguridad Pública financió a ese membrete con 4.256.000 pesos en donativos. La mayor parte de esa suma, 2.780.000 pesos, fueron entregados a María Elena Morera, quien dirigía el MUCD. Entre enero y noviembre de 2008, es decir, cuando Genaro García Luna fungía como titular de la dependencia. En esa ocasión, manipularon y utilizaron a los medios de comunicación, los cuales le dieron una difusión inusual. Participaron los medios afines al proyecto del PAN, pero yo no actué bien. No debí enojarme y, con mi actitud, les di motivos para atacarme y mostrarme como intolerante. Fueron semanas y semanas en las que estuvieron dale y dale con eso. Siempre padecí ese cuestionamiento mediático. A mediados de agosto de 2005, Televisa auspició una campaña contra la inseguridad, en la cual aparecían personas que, lamentablemente, habían sufrido secuestros. Por cierto, varios de esos delitos ni siquiera habían sido perpetrados en el Distrito Federal. Sin embargo, de manera subliminal, nos cargaban la culpa a nosotros. Incluso había un mensaje dramático de un señor al que le habían cortado los dedos y que pedía justicia, algo perfectamente legítimo, salvo que se traficaba con el dolor humano con propósitos políticos. Me enteré de que esa campaña había sido financiada por Claudio X González, un exasesor de Salinas y adversario nuestro. Vale la pena añadir que cuando dejé el gobierno y me sustituyó Alejandro Encinas, se retiró toda esa propaganda y dejaron de tocar en televisión el tema de la inseguridad, como si de repente hubiera desaparecido el problema. En otra ocasión, durante el desafuero, cuando estaban a punto de destituirme, Televisa manipuló el tema de la salud del Papa en forma por demás reiterativa, sin tocar el asunto del desafuero, una manipulación obvia. Me enojé y pregunté por qué le daban tanto revuelo a los partes médicos del Papa, lo cual fue un error de mi parte. Se me vinieron encima, diciendo que me sentía más importante que el Papa y cosas de ese tipo. Entonces tuve que ofrecer disculpas y en una de las manifestaciones en contra del desafuero llamé a un minuto de silencio por la muerte de su santidad Juan Pablo II. Hay que cuidar lo que se dice, pero en ocasiones uno se calienta ante la evidente manipulación. La mayoría de la prensa y de los medios de nuestro tiempo no informan, manipulan. Después del 2 de julio de 2006 no decían ni pío sobre el fraude electoral. En cambio, tomaron la noticia de los pescadores náufragos de San Blas, Nayarit, en el Pacífico, y ese fue su tema día y noche. Ciertamente, es lamentable que les haya pasado eso a los náufragos, pero, ¿y lo otro? Sin embargo, ya no hablé. No dije, Televisa está manipulando y dando todo el tiempo a lo de los pescadores, creando esa cortina de humo para ocultar lo del fraude. No lo dije porque ya tenía una mala experiencia. Un líder opositor a los potentados tiene que aprender a atemperar sus pasiones para no cometer errores, a equilibrar pasión y razón. Aunque se tenga el corazón caliente, hay que actuar con la cabeza fría, como dirigente social, pero sobre todo como dirigente político de izquierda. Hay que aprender a autolimitarse. Es parte de la responsabilidad que se tiene como dirigente de un movimiento ciudadano. Si se tratara de una situación personal, no se tendría la obligación de autolimitarse. Eso me ha costado trabajo porque hay veces que la pasión desborda y son errores que aprovechan los adversarios. Cuando fui jefe de gobierno del Distrito Federal, tenía una conferencia a las 6:30 de la mañana todos los días, y cuando cometía un error, porque caía en una provocación o contestaba mal, terminaba la conferencia y salía con la esperanza ingenua de que iba a pasar inadvertido. ¿Qué va? No dejaban pasar nada, ni el más mínimo error. Una vez dije, ¡al diablo con esas encuestas! En Televisa le quitaron precisamente lo de esas y lo leyeron como ¡al diablo con las encuestas! Y en el caso de ¡al diablo con sus instituciones!, lo leyeron como ¡al diablo con las instituciones!
Tengo que ser muy cuidadoso porque no me ven con lupa, sino con microscopio, y eso es parte del quehacer de un dirigente de izquierda. Hay que procurar no equivocarse, de ahí que lo mejor sea no hablar mucho. Uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Aunque cuando se tiene una actividad política intensa, es difícil no equivocarse. Una cosa es que vayas a un acto una vez por semana, que escribas un discurso, que lo cuides y lo calibres bien. Y otra es que, como dirigente político, que tienes que hablar todo el tiempo e improvisar, no te enojes y no te equivoques. Sin embargo, va uno acumulando práctica. La conferencia diaria me sirvió para foguearme. Tenía que ingeniármelas porque andaban en la casa del error. Mandaban a los periodistas vinculados a la derecha para provocarme. Los jefes de información de los periódicos, la radio y la televisión mandaban a hacer preguntas complicadas para ver si me equivocaba, si trastabillaba, para ver si me agarraban. Aprendí a contestar con mucho cuidado. Por eso hablo despacio, no hablo de corrido, porque no quiero equivocarme más de la cuenta y dar motivo al cuestionamiento. Una vez publicaron que yo usaba un reloj Tiffany, una marca famosa y apantalladora. Aclaro que no sé de marcas y no es un asunto que me interese. El reloj costaba 5,000 pesos y me lo regalaron el finado César Buenrostro y su esposa en una Navidad. De repente, convirtieron en una gran noticia lo del reloj e hicieron un escándalo. Cuando La Crónica, que era un periódico vinculado a Salinas, llegó a decir que costaba 80,000 pesos, aclaré lo que realmente valía. Entonces, Calderón exclamó, con oportunismo, que me compraba el reloj y me envió un cheque para hacerse publicidad. Siempre ha sido un personaje menor, facho, malo de Malolandia. Un día llegué a la conferencia de la mañana estrenando un traje de lino que me regalaron, el cual tampoco era cosa del otro mundo. Tenía la costumbre de que, antes de enfrentar a los medios, pasaba a un lugarcito donde estaban los periódicos para ver qué traían y luego me disponía a contestar preguntas de los periodistas. Antes de entrar a este sitio, al pasar frente a los reporteros, uno exclamó: ¿trajecito nuevo? E imaginé, la van a agarrar por ahí. Parece una cosa insignificante, pero no, tenía que cuidar hasta lo trivial. Ya viendo los periódicos, pensé qué decir, de qué hablar, para que el tema no fuera el trajecito de lino. Unos días antes, Jacobo Zabludovsky me había preguntado si iba a vivir en Palacio Nacional si ganaba la presidencia, y opté por eso. Cuando los enfrenté, dije muy formal: les quiero dar una noticia. Me preguntó hace unos días en una entrevista el licenciado Jacobo Zabludovsky si iba a vivir de ganar la presidencia en Palacio Nacional. Les quiero informar que, en ese caso, voy a vivir en Palacio Nacional, como lo hizo el presidente Juárez. Claro que había quedado en darle una respuesta al licenciado Zabludovsky sobre ese tema, pero aproveché el momento para ganarles la nota del modo que la pregunta sobre el traje ya no fuera lo principal. Así les gané algunas, aunque otras no, pero había que estar a las vivas, como hasta estos últimos tiempos. Con todo, debo decir que durante el tiempo en el que fui jefe de gobierno, hubo una mayor apertura en los medios de comunicación. Ya conté cómo manipularon lo de la marcha a favor de la seguridad, cómo utilizaron a los medios cuando ocurrió lo de los videos, cómo se hicieron de la vista gorda durante el desafuero y cómo la tomaron en mi contra porque hice una referencia al Papa. Era, pues, una tendencia. Siempre los traía encima, aunque hasta entonces no estaban tan descarados. Sin embargo, a partir del 2 de julio de 2006, perdieron todo recato cuando el régimen apostó a validar el fraude y a imponerse con el apoyo de los medios, particularmente de la televisión. A partir del 2 de julio se envilecieron y se enlodaron por completo. Se entregaron por entero a la mentira y la manipulación. Aquí recuerdo lo que decía el gran poeta Díaz Mirón: hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Sin embargo, lo superó quien al principio lo admiró mucho, el inmortal Rubén Darío, quien escribió: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. En cosa de pocos años, Televisa experimentó dos grandes virajes. Hasta finales del gobierno de Salinas, había actuado con total subordinación al régimen. Luego, tras la llegada de Emilio Azcárraga Hijo a la dirección de la empresa, pasó por una especie de apertura.
Si hasta entonces había una cerrazón total, en ese momento se abrieron más los espacios. De hecho, a partir de 1997 empezó una indudable apertura en la televisión en general. Hubo más pluralidad en los programas de comentarios y noticias. Se transmitían mensajes de los partidos de oposición y se daba seguimiento a lo que declaraban los dirigentes. En mi caso, como jefe de gobierno, aparecía constantemente y lo que yo decía era noticia. Pero todo eso terminó cuando Fox y Calderón impulsaron la aprobación de la llamada Ley Televisa, a finales de marzo del 2006. El retroceso fue notable y seguramente la empresa se cerró porque creyó que sus intereses estaban en riesgo, pero se equivocaron porque apuntalar al régimen de corrupción y privilegios no es garantía de estabilidad política. Es un error pensar que se logra la gobernabilidad con manipulación y autoritarismo. Últimamente, al parecer, están entendiendo que los negocios lícitos no florecen sin justicia y democracia. El cambio es imprescindible. No puede haber progreso, tranquilidad, seguridad pública ni paz social en un océano de desigualdad, pobreza e imposiciones. Siempre consideré a Vicente Fox como una persona sin principios y sin un proyecto de cambio. Engañó a la mayoría de los mexicanos. No fue mi caso porque conocía un poco sus antecedentes. Lo había visto en 2 ocasiones antes de que lo eligieran presidente. La primera vez nos encontramos en Acapulco, en una reunión en la que nos convocó Seferino Torreblanca, quien en ese entonces, 1991, era presidente de la Coparmex, en el sur del país. Participamos juntos en una conferencia. Cuando a Fox le tocó exponer, lo sentía acartonado, falso. Se apoyaba en su presencia física con ademanes fingidos y repetía frases aprendidas de memoria. Todo un simulador. Luego, un año después, comí con él en un restaurante. La tercera vez que nos encontramos fue cuando él ya era presidente electo. En ese entonces había euforia a su favor porque supuestamente representaba el cambio. Es más, yo gané con muy poco margen, 3 puntos porcentuales de ventaja, porque Fox creó una gran ola de simpatía que benefició a Santiago Krill, quien estuvo a punto de vencerme electoralmente. Me salvó la gente del Distrito Federal, que como he venido diciendo, es algo especial. En particular, me sacaron a flote los habitantes de Iztapalapa. Ganó Fox la presidencia, pero muchos de los que votaron por él también lo hicieron por mí. En ese tiempo había la esperanza de que Fox iba a cambiar las cosas. Yo nunca le creí, pero debo reconocer que me quedé corto. Simplemente lo sentí desde el principio vacío, desconocedor de la historia, reaccionario, muy ignorante, pero nunca pensé que fuera tan perverso. Hace meses, el 27 de octubre de 2023, escribió en su cuenta de Twitter, ahora X: "No me queda más que decirles chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país". La llegada de Fox a la presidencia es producto de una circunstancia especial. La sociedad estaba harta del PRI, quería algo nuevo. En la izquierda nos desdibujamos y no presentamos una propuesta clara y definida. No supimos acreditar el proyecto alternativo de nación y la lucha político-electoral se polarizó entre el PRI y el PAN. Nuestra opción quedó relegada y mucha gente que había votado por nosotros en 1997 lo hizo por Fox en 2000, porque la consigna de sacar al PRI de los pinos resultó muy atractiva. Al final, todo fue gatopardismo. Las cosas cambiaron para seguir igual. La llegada del panista solo sirvió para recomponer el viejo régimen y con ello tuvimos que padecerlo casi 20 años más. Por eso considero a Fox como un traidor a la democracia. Por eso y por muchas otras cosas que ya expondré. Nos vimos el 13 de septiembre del año 2000. Me invitó a comer en una casa en Las Lomas que le había prestado Roberto Hernández, quien había sido su compañero de escuela. Le ayudó en la campaña y era en ese entonces dueño de Banamex. También, por ese tiempo, Fox había ido a vacacionar a una casa propiedad del banquero en Punta Pájaros, en la zona de la Reserva Natural Cian-Caán, en el Caribe mexicano. En ese primer encuentro como presidente electo, me planteó que empujáramos juntos la llamada reforma fiscal. Con su estilo, me dijo que había que hacer más grande el pastel, porque todo el presupuesto estaba comprometido, que había que cobrar el IVA en medicamentos y en alimentos, y me pidió que lo ayudara. Desde el principio le dije que no, que la reforma fiscal significaba cobrar más impuestos a los pobres y a las clases medias y seguir manteniendo privilegios fiscales
para los potentados. Le puse como ejemplo a quienes se dedicaban a la especulación financiera, que obtienen jugosas ganancias y no pagan impuestos. Incluso le hablé del caso de Roberto Hernández, sin saber que era de él la casa en donde estábamos. Recuerdo que los defendió y me reviró diciendo, sí pagan impuestos, cosa que no era cierta. Quiso convencerme manifestando que iban a cobrar más impuestos a los pobres, pero que después se los iban a regresar, hasta copeteados. Luego utilizó esa expresión públicamente. El caso es que en ese primer encuentro no hubo ningún acuerdo, pero es importante subrayar que, desde antes de tomar posesión de la presidencia, Fox ya traía en la cabeza lo de las llamadas reformas estructurales, o sea, la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, la reforma fiscal, la laboral, todo esto que los tecnócratas venían planteando por indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquí abro un paréntesis para comentar que desde tiempo atrás no teníamos realmente un plan de desarrollo propio, elaborado a partir de nuestras necesidades como nación libre e independiente. Y es que durante el periodo neoliberal no decidíamos el destino de nuestro país. Desde finales de los años 80, los organismos financieros internacionales nos imponían sus recetas en materia económica. Primero fueron las famosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y posteriormente, tecnócratas mexicanos, ya amaestrados, no hacían más que seguir la pauta dictada desde el extranjero. En otros países, el proceso de globalidad obedeció a un diseño propio, a partir de sus realidades, con gradualismo y aprovechando los márgenes de negociación para proteger sus intereses estratégicos. En México, por el contrario, los tecnócratas se adhirieron a la globalidad sin ninguna reserva o condición. Actuaban como fundamentalistas, no solo acatando las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, sino yendo más allá de lo que les pedían, y las convertían en ideología. Parecía como si se estuviera cumpliendo al pie de la letra la profecía de Robert Lansing, secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson, que en 1924 recomendó: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que haremos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. De modo que era indispensable que los mexicanos definiéramos con libertad un plan de desarrollo acorde con nuestra realidad y decidiéramos qué era lo conveniente para el país y su población, sin permitir que nos impusieran ningún programa. Está demostrado que a los pocos países o gobiernos que resistieron, aquellos que no se adhirieron fácilmente a esas políticas de los organismos financieros internacionales, les fue mejor. Ahora está de moda China, que es como la fábrica del mundo, y obviamente en China no le hacen caso al Fondo Monetario Internacional. No aceptaron sus recomendaciones y no les fue mal durante el neoliberalismo. Es decir, en la medida en que hay resistencias o se aplican políticas menos ortodoxas, hay más posibilidad de crecimiento económico, de empleo, de bienestar para los pueblos. Desde antes de tomar posesión de la presidencia, Fox se subordinó a esas recomendaciones de política económica. Nunca se interesó por hacer ningún cambio en esta materia. Además, no tenía idea de nada, ni en ese ni en otros temas. Andaba como en el limbo. Los que dominaban eran los mismos que venían desde la época de Salinas. Francisco Gil, que había sido subsecretario durante el gobierno de Salinas, fue el secretario de Hacienda durante todo el sexenio de Fox y era tanta su influencia que actuó como vicepresidente de México. Yo le llamaba Su Alteza Serenísima. Quien lo sustituyó y ocupó ese cargo en el gobierno usurpador fue Agustín Carstens, su alumno. O sea, que no hubo durante los gobiernos del PAN ningún cambio en política económica. Después de esa entrevista con Fox, llegué a la conclusión de que había que demostrar que era posible aplicar un proyecto alternativo, un modelo distinto, y que lo podíamos lograr desde el gobierno del Distrito Federal.
Con satisfacción, puedo asegurar que este propósito se alcanzó. Desde el principio, con mucha claridad, nos diferenciamos del gobierno federal y en todo se hizo evidente el contraste. Por ejemplo, el gobierno de Fox hizo crecer de manera desproporcionada el aparato burocrático, aumentó los sueldos de los altos funcionarios públicos y proliferaron los viajes al extranjero, la ostentación y el derroche. En cambio, nosotros aplicamos una política de austeridad republicana y bajamos los sueldos. Yo ganaba lo que tenía de ingresos un director de área del gobierno federal, es decir, menos que los otros gobernadores y, desde luego, menos que un director general, un subsecretario y un secretario del gobierno federal. Fox ganaba más del doble de lo que yo recibía. Todo ello sin considerar que él tenía bonos, servicios médicos especiales, fondo de ahorro, partidas para alimentación y vestuario y muchas otras prestaciones. Para mí, la austeridad no solo es un asunto administrativo, sino también de principios. Siempre he sostenido que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los 5 años en que fui jefe de gobierno, no hubo viajes al extranjero. No se compraron vehículos nuevos para funcionarios públicos. Desapareció prácticamente la partida de viáticos. Se suspendió el servicio médico particular y hubo ahorros considerables. Con el plan de austeridad pudimos liberar fondos para el desarrollo por más de 11,000 millones de pesos. Con esos ahorros financiamos los programas de apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad y el de atención médica y medicamentos gratuitos para la gente pobre que no contaba con seguridad social. En contraste, en el gobierno federal hubo un incremento de 41% de gasto corriente. Durante ese sexenio, muchísimo dinero se destinó a la alta burocracia o se fue al caño de la corrupción. Por ejemplo, los 70,000 millones de dólares adicionales que se obtuvieron por los altos precios del petróleo en el mercado internacional. En organismos supuestamente autónomos como el INE o en el Poder Judicial, había y sigue habiendo fondos de ahorro para los altos funcionarios públicos. El secretario o subsecretario que ganaba 150,000 pesos al mes podía dejar de ahorro 10%, 15,000 pesos, y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 15,000, de modo que ahorraban 30,000 pesos al mes, y cuando salían del gobierno se llevaban todo ese dinero. Esa partida significaba cada año en el presupuesto federal un poco más de 6,000 millones de pesos. Yo me atuve a una política presupuestal opuesta, pero también llevé a cabo un firme combate a la corrupción. No permití que se hicieran negocios al amparo del poder público, como era la costumbre. En el caso de Fox, hubo una desbocada corrupción que involucró incluso a su familia. No solo son los hijos de su esposa, Marta Sagún, también los hijos de Fox se metieron de lleno a los negocios, y uno de ellos se convirtió en socio de la empresa transportista Estrella Blanca. En el primer año de gobierno asistí a una ceremonia oficial con motivo del 16 de septiembre. El protocolo incluía hacer una guardia en el Ángel de la Independencia, y luego uno se trasladaba al Palacio Nacional para presenciar el desfile militar. En esa ocasión, del Ángel al Zócalo, nos llevaron en un camión grande del Estado Mayor Presidencial. Además de Fox, iban los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Suprema Corte. Al año siguiente se hizo lo mismo. Fuimos a esa guardia, pero ya no nos subieron a un camión del Estado Mayor, sino a uno que parecía un microbús, también con mesitas, pero rústico. Resulta que la presidencia rentaba esas unidades a Estrella Blanca. Estoy hablando de un negocio de importancia secundaria, pero el que se atreve a hacer eso es capaz de otras cosas. Recuerdo que cuando íbamos en esta especie de microbús presidencial de Estrella Blanca, él comentó: «Miren, está muy cómodo este camión». La verdad es que no era cierto lo que decía, y que conste que yo siempre usé un Tsuru. Repito, estoy hablando de una cosa de poca monta, pero estoy absolutamente seguro de que utilizó el gobierno para provecho personal. En ese entonces, se dio a conocer que compró una gran extensión de tierra junto a su rancho y construyó una residencia. Se documentó que la introducción del agua y el sistema de riego para su propiedad se llevó a cabo con el presupuesto público. En fin, en el gobierno de Fox no hubo honestidad y eran manifiestas las diferencias entre las políticas que seguían ellos y las que aplicábamos nosotros. El gobierno federal siempre actúa al servicio de los de arriba, y nosotros buscamos siempre ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Supimos combinar crecimiento económico y generación de empleos con bienestar, que fue la fórmula que nos dio muy buenos resultados en el Distrito Federal.
En esencia, durante ese sexenio no hubo ningún cambio en el gobierno federal. Simplemente se volvió más complaciente con los hombres del dinero. Para entender un poco mejor el comportamiento de Fox y de las élites del PAN, hay que tomar en cuenta su formación y trayectoria. Fox trabajó en la empresa Coca-Cola, de la que llegó a ser gerente. En sentido estricto, no es ni siquiera un empresario, sino un empleado de los poderosos, al igual que el presidente espurio, Felipe Calderón, quien fue un pelele de los potentados. Había pasado la época de los presidentes autoritarios y corruptos del PRI, y no digamos los tiempos de presidentes con estatura, como Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, quienes actuaron con ideales revolucionarios y tuvieron la osadía de sentirse libres. Estos panistas y todos los del periodo neoliberal simplemente actuaron como empleados del poder empresarial. De una u otra manera, los presidentes posrevolucionarios representaban una serie de intereses, pero había cierto grado de autonomía. Los panistas, en cambio, pasaron a ser simples gerentes de la oligarquía, que era la que realmente dominaba. Aunque al principio las circunstancias políticas dificultaron la tarea de gobierno en la ciudad, lo más difícil comenzó a mediados del tercer año de mi mandato. A pesar de las diferencias, hasta entonces existía con Fox una relación de respeto, pero luego de las elecciones de julio de 2003, cuando el PRD ganó en la capital 13 de las 16 delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa, se desató una serie de ataques promovidos o solapados desde Los Pinos. Inicialmente atribuyo la actitud de Fox en mi contra a la influencia de su esposa. Ella me veía como un adversario, como un rival. Tenía la pretensión de ser candidata y presidenta de México para sustituir al marido. Es indudable que la llamada pareja presidencial llegó a acariciar esa expectativa. En una ocasión, Lino Corrodi, una persona que fue muy cercana a Vicente Fox, me platicó que, cuando se hablaba de esa posibilidad, se encontró a Fox y le comentó que habría que detener esa versión porque no era conveniente y no les ayudaba. Sin embargo, para su sorpresa, Fox le respondió: «Lino, no nos caerían mal 6 añitos más». Como a los 2 años y en medio de su desgobierno, Fox llegó a decirle a un empresario que lo visitó que por ningún motivo iba a permitir que yo fuera presidente de la República. Este empresario se espantó y me fue a platicar lo que le había dicho el presidente. Incluso me contó que, cuando le preguntó a Fox el por qué, éste le respondió: «Porque si Andrés Manuel llega a la presidencia, me va a meter a la cárcel». Lo cierto es que estaba obcecado en contra mía. La mayor parte de su gobierno se dedicó a dañarme, a cerrarme el paso. Es más, él mismo lo decía. En reuniones que tenía los lunes en Los Pinos con dirigentes del PAN, insistía: «Andrés Manuel no va a pasar, aunque yo tenga que bloquearlo, tirármele a los pies como los jugadores de fútbol americano». Él se dedicó realmente a eso. Lo demás fue continuar con la misma política económica y perder el tiempo en frivolidades. De esta animadversión se desprende una serie de ataques. A finales de 2003, por ejemplo, viene el asunto del paraje San Juan. De súbito, un juez ordenó que debíamos pagar 1,810 millones de pesos de indemnización a Enrique Arcipreste de Lábrego por un terreno que el gobierno había expropiado en la época de Salinas. Se trataba de un predio, supuestamente, de 294 hectáreas, conocido con el nombre de Paraje San Juan. Es importante decir que al amparo del gobierno de la ciudad se hacían negocios ilícitos a costillas del erario y cundía la mala costumbre del influyentismo y el coyotaje. Había gestores y abogados que merodeaban las oficinas públicas para solicitar pagos de indemnizaciones por juicios en contra del gobierno, en complicidad con autoridades judiciales. Es una vieja historia de corrupción que atañe a los gobiernos anteriores. Esto nos generó una discrepancia de fondo con el Poder Judicial en su conjunto. En la mentalidad de muchos abogados, si un juez, un magistrado o la Suprema Corte resuelven que se pague una indemnización millonaria, debe acatarse la ley, aunque el proceso haya sido fraudulento. A pesar de los medios inmorales en que se desenvuelven los juicios, para ellos la cosa juzgada es como mandato divino. Ciertamente, en ocasiones, el gobierno llevaba a cabo expropiaciones de terrenos a particulares de manera arbitraria, sin pagar las indemnizaciones a que obligaba la ley. Cuando se trataba de este tipo de casos y el Poder Judicial decidía que había que pagar, nosotros, aunque fueran juicios que databan de tiempo atrás, acatábamos y cumplíamos dichas resoluciones. Así lo hicimos en muchos casos.
Por convicción, se garantizaron los derechos individuales y se hizo valer realmente el Estado de Derecho. Sin embargo, en este tipo de juicios siempre había casos de corrupción. Mucha gente demandaba pagos de terrenos que no existían, y la autoridad judicial obligaba al gobierno a indemnizar cuando era evidente la estafa. Un ejemplo de ello es el litigio que se presentó sobre un predio donde está construida la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco. A ese terreno lo bautizamos como el predio volador, porque no existía realmente, y un presunto afectado exigía el pago de 150 millones de pesos. Todo esto a partir del manejo de influencias y la corrupción en el Poder Judicial y también en el mismo gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo se da este tipo de corrupción e influyentismo en la práctica? Si un juez, un magistrado o la Suprema Corte ordenan a una autoridad que pague una indemnización a supuestos afectados, estos, por lo general, ofrecen una recompensa al funcionario, quien aparentemente actúa en cumplimiento de un mandato judicial, cuando en realidad se está consumando un fraude. Además, prevalece la idea de que el dinero del presupuesto no es dinero del pueblo y no tiene por qué cuidarse. Pero no solo se dan esos casos. Cuando fui jefe de gobierno, un asambleísta del PAN, Federico Dorin, quien ahora es diputado, me mandó a decir con la secretaria de Turismo y con el secretario de Gobierno que le bajaba los ataques en mi contra si un juicio que se llevaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por un pleito entre un abogado amigo suyo y las herederas del señor Samuel Curián se resolvía a favor de su amigo. En realidad, el abogado litigante quería cobrar por la vía penal honorarios que, según las herederas, ya le habían pagado, y en todo caso era un asunto de carácter civil. ¿Por qué convertir un juicio civil en uno penal? Porque cuando hay una querella, cuando hay un pleito por dinero, $4 millones en ese caso, por la vía civil, tarda muchísimo y no hay mecanismos de presión. No meten a la cárcel al acusado. Lo pueden obligar a pagar al final de un largo juicio civil. Pero cuando se trata de un juicio penal, lo pueden meter a la cárcel de inmediato, y eso obliga al acusado a pagar rápido. En pocas palabras, él quería que el procurador Bernardo Batis torciera la ley para favorecer a su recomendado. Esa era la negociación para dejarme de atacar. Es obvio que lo mandé al carajo. Es un personaje inmoral, como lo son la mayoría de los dirigentes del PAN. Iguales o peores que los del PRI, y por eso no les tengo ningún respeto. Pobres las personas de clase media que fueron engañadas por estos vivales que se las dan de gente decente y hasta de santurrones, y que son en realidad unas lacras. Otros de los panistas que encarna el influyentismo es Diego Fernández de Ceballos. Este personaje, siendo senador en 2001, actuó como representante o gestor de Jugos del Valle y logró que la Secretaría de Hacienda pagara a esa empresa por concepto de devolución del IVA la cantidad de 1.400 millones de pesos. Esta negociación, llevada al más alto nivel y antes de que se emitiera una resolución judicial definitiva, implicó que de manera unilateral e injusta, la Secretaría de Hacienda recortara por ese mismo monto el presupuesto de los gobiernos de los estados, incluido el del Distrito Federal. Aquí trato un asunto muy penoso porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X González Hijo en una organización que lleva el nombre con mucho cinismo de Mexicanos contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García, se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de 2 años y el finado apenas tenía una antigüedad de 4 meses en la institución. Tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo,
seguro de vida por 17,600,000 pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125,000 pesos mensuales. Durante el tiempo que fui jefe de gobierno, enfrenté todas esas prácticas de corrupción. Tuve que andar ahuyentando coyotes de las oficinas hasta que logré correrlos y se dieron cuenta de que las cosas habían cambiado. La política en México se hacía en un ambiente enfermizo. La podredumbre se había generalizado, tanto que penetraba por todos lados. Por desgracia, predominaba la máxima según la cual el que no tranza no avanza. En este contexto se presentó el caso del paraje San Juan, que, como ya expresé, llegó a la Suprema Corte de Justicia y había la intención de cobrarnos 1,810 millones de pesos. Personalmente, me metí a revisar este asunto y me di cuenta de que era un fraude. Para descubrir la verdad, hice una investigación sobre el supuesto propietario. Construí el árbol genealógico de toda la familia Arcipreste. Llegué a saber quiénes eran y dónde vivieron en distintas épocas. Revisé actas de nacimiento, matrimonio, defunción, fes de bautismo y hasta pedí que se visitaran algunos panteones. Todo comienza cuando el señor Fernando Arcipreste Pimentel, que nació en 1897 y vivió en una vecindad de Peralvillo en la colonia Morelos, se casó con la señora Concepción Arcipreste Grande, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, este mismo individuo se enamoró de otra señora, Guadalupe Nouvel Payut, con quien procreó otros hijos. Uno de ellos es precisamente Arturo Arcipreste Nouvel, quien aseguraba que su papá le había heredado un predio de 298 hectáreas en Iztapalapa, el cual fue expropiado por el gobierno en 1989 y por el cual solicitaba el pago de la indemnización. Lo cierto es que toda la documentación para acreditar dicha propiedad se falsificó cuando se supo que el gobierno llevaría a cabo la regularización de los asentamientos donde actualmente viven miles de familias. Por ejemplo, la escritura que suponía la compraventa de dicho predio en 1947 hablaba de 298 hectáreas cuadradas aproximadamente, y como es obvio, dicha unidad de medida, hectárea cuadrada, no existe en el sistema métrico nacional y no se tiene referencia histórica de que haya sido utilizada en algún testimonio relacionado con la cuestión agraria. No es el caso, por ejemplo, de la vara, la caballería, la legua y otras. La firma del supuesto comprador, Fernando Arcipreste Pimentel, es además una rúbrica totalmente ajena a la época. Se parece a la de un diputado o senador de nuestros días. Asimismo, se falsificaron la firma del juez de paz de Iztapalapa, el sello del juzgado y el de inscripción del registro público de la propiedad. En fin, el documento de compraventa era, a todas luces, falso. No obstante, a partir de un documento apócrifo y con el propósito de cobrar 1,810 millones de pesos, se inició contra el gobierno un juicio en el que participaron diversos actores, desde los supuestos dueños hasta funcionarios públicos, pasando por apoderados legales, notarios públicos, prestanombres y gestores profesionales denominados comúnmente coyotes. Aquí es necesario subrayar que el último reclamante de la indemnización fue Enrique Arcipreste del Ábrego, un hijo del señor Arturo Arcipreste Nouvel, quien falleció en 1998. Posteriormente, supimos, cuando surgió el escándalo de los videos, que Enrique estaba vinculado a Carlos Ahumada y, como él, también fue a esconderse a Cuba. Durante el último trimestre de 2003, padecimos por este asunto una campaña de ataques en todos los medios de comunicación. Sostuve que no iba a pagar la famosa indemnización de los 1,810 millones de pesos, por lo que se me acusó de no respetar el Estado de Derecho. Por supuesto que siempre he sido respetuoso de la legalidad, pero no puedo ser cómplice de actos de corrupción. Una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado de chueco y de cohecho. Al final, se demostró que el paraje San Juan nunca fue propiedad privada, sino un terreno propiedad de la nación. Es decir, tuvieron que darnos la razón, aunque quienes nos atacaron no tuvieron el valor de admitirlo y ofrecer disculpas. Me refiero a ministros de la Corte, periodistas, funcionarios federales, dirigentes de partidos políticos, diputados, senadores, abogados, dirigentes empresariales y otros. Luego surgió el escándalo fabricado por la televisión con respecto a Nicolás Mollinedo. Empezaron a difundir que mi chofer ganaba 60,000 pesos mensuales, cuando él,
Nicolás era coordinador general de logística, un cargo que existía desde las administraciones pasadas, una especie de jefe de ayudantía para el gobierno del Distrito Federal, con funciones sustantivas, no nada más conducir el vehículo. Sin embargo, hicieron una gran campaña de desprestigio, una gran lanzada en la televisión y todos los medios. De casualidad, en ese entonces, Fox acababa de expresar que conocía a agentes que tienen choferes que ganan 60,000 pesos mensuales. Este fue un eslabón más de la cadena de ataques. Todo lo anterior formaba parte de un plan para destituirme políticamente. Para entonces, se había concretado la alianza entre Fox y Carlos Salinas de Gortari, personaje que ya estaba de vuelta en el país. En todo el sexenio de Zedillo, permaneció prácticamente en el exilio, viviendo en La Habana y en Dublín. Como es conocido, Zedillo lo mantuvo distante de la política nacional. En octubre de 2000, cuando pretendió regresar a la vida pública con un libro donde buscaba justificar su labor como gobernante de México, Televisa difundió unas llamadas de sus hermanos Adriana y Raúl, en las que este último, desesperado, amenazaba con hablar e involucrar a Carlos Salinas en los actos de corrupción que le achacaban y por los que estaba preso. Paradójicamente, cuando Fox llegó al gobierno, Salinas encontró las condiciones propicias para su regreso. Sostengo que es una paradoja porque Fox, en tiempos de su campaña, había aseverado que con Salinillas no iba ni al baño. Es más, al concluir su campaña, prometió en el Zócalo: ya como presidente electo, propondré al Congreso la creación de una comisión en la que también participe la sociedad civil, que investigue los nexos del narcotráfico con las altas esferas del poder y todo lo que pasó en el sexenio de Salinas, incluyendo las privatizaciones, las negociaciones del 88 y las finanzas familiares, cómo se enriquecieron los Salinas y los asesinatos políticos. La Jornada, 20 de junio de 2000. Lo cierto es que Fox volvió a mentir y Salinas regresó al país a principios de 2003 para moverse políticamente con la idea de recuperar sus fueros. Para ello, reagrupó a empresarios, políticos y comunicadores con los cuales había establecido durante su mandato relaciones de complicidad y que le guardan obediencia por amistad o miedo. Obviamente, desde el principio, Salinas sabía que su misión principal sería dedicarse a hacerme la guerra. No solo porque representamos intereses distintos y contrapuestos, sino porque ello le permitiría, como al final sucedió, vincularse con Fox y con su esposa, de modo que padecí la hostilidad de la llamada pareja presidencial y, posteriormente, enfrenté la alianza entre esta y el expresidente. En mayo de 2003, Salinas se reunió con los directivos y los principales conductores de programas de Televisa. Ahí expresó por primera vez su opinión sobre la posibilidad de que yo llegara a ser candidato a la presidencia. Como es natural, pensaba que yo no le convenía al país y dejó de manifiesto que el mejor candidato de la izquierda era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, postura que habría de sostener en lo sucesivo. Más tarde, llegó a decir en una reunión, de manera cínica y perversa, que sentía una especie de remordimiento, de cargo de conciencia, por lo sucedido al ingeniero Cárdenas durante la elección presidencial de 1988 y que haría lo posible por ayudarlo y por reivindicarse con él políticamente. Supe del encuentro de Televisa porque uno de los asistentes a la reunión, el periodista Alejandro Cacho, se atrevió a publicar el 4 de mayo de 2003 en el periódico Milenio, a manera de entrevista, lo que Salinas dijo. Cacho contó: fue especialmente sarcástico y agudo al hablar de Andrés Manuel López Obrador, ambos enemigos de tiempo atrás. De entrada, lo descartó como el candidato natural del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República en el año 2006. Cacho escribió que Salinas sostuvo: López Obrador no es el PRD. No hay que olvidar al ingeniero Cárdenas, que es fundador del partido. Ese lugar le corresponde a él, después de todo lo que ha pasado desde el 88. Al parecer, al interior de Televisa existía el acuerdo de no dar a conocer la reunión con Salinas, de modo que esto le costó a Cacho 2 meses de suspensión en la conducción de su programa. Posteriormente, 15 días antes de las elecciones para diputados federales, asambleístas y delegados del Distrito Federal, se inauguró el nuevo centro de noticias de Televisa Chapultepec y recibí la invitación para asistir a ese evento. Estaba dispuesto a ir, pero me entró la duda sobre la posibilidad de que también Salinas estuviera invitado, de modo que hablé un día antes con Emilio Azcárraga para preguntarle si iba a estar Salinas, y me contestó que sí.
Por lo tanto, tomé la decisión de no asistir y de disculparme, enviándole una carta en la cual le decía, entre otras cosas: quiero que comprendas que resulta muy difícil para mí estar presente en un acto al cual asiste el señor Carlos Salinas de Gortari. Podría pensarse que soy rencoroso o que como político no actúo correctamente, pero la verdad, aunque no odio a nadie y trato de ser tolerante, me cuesta mucho olvidar lo que significó para el movimiento democrático de nuestro país la política del señor Salinas. En su gobierno, los opositores padecimos acoso y persecución, nos arrebataron triunfos electorales y fueron asesinados cientos de luchadores sociales. Además, el señor Salinas sigue siendo una amenaza para los intereses nacionales. Es evidente que mantiene una amplia red de componendas, que incluye a dirigentes de partidos políticos y a personajes de otros sectores del país, y su proyecto actual es convertirse en jefe de un grupo opositor al movimiento democrático que muchos representamos. Salinas continuó con su labor de acercamiento a la pareja presidencial y después del segundo semestre de 2003 ya habían logrado entenderse. Recuerdo que el 2 de octubre de 2003 cenamos con Fox en Los Pinos, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, Ricardo Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, Leonel Cota Montaño, gobernador de Baja California Sur, y Alfonso Sánchez Anaya, gobernador de Tlaxcala. No olvido la fecha porque ese día, en protesta por la represión estudiantil del 68, hubo disturbios en la ciudad. Unos provocadores generaron destrozos en establecimientos comerciales y yo estaba atento atendiendo esos hechos. Fuimos invitados a esa cena porque Fox volvió a plantear el tema del cobro del IVA en alimentos y medicamentos y quería que los gobernadores del PRD lo apoyáramos. En esa ocasión, después de escucharlo y oír la opinión de mis compañeros gobernadores, expresé con claridad mi desacuerdo. Pero no solo eso. Como ya sabía de su alianza con Salinas, le dije que sus vínculos con este personaje me parecían inauditos y muy graves para el país. Recuerdo que le reclamé: presidente, no es posible que usted termine aliado a lo peor que hay en la política mexicana. Si usted llegó con la bandera del cambio, ¿cómo puede justificar la alianza con Salinas? No me contestó. Se quedó callado y ahí se acabó la cena. Luego nos enteramos, según revelaciones del Baester Gordillo, que por esos días se reunieron en la casa de Salinas Roberto Madrazo y otros dirigentes del PRI y del PAN, con el secretario de Hacienda, Francisco Gil, para ponerse de acuerdo y tratar de hacer aprobar en el Congreso el cobro del IVA en alimentos y medicamentos. Es decir, desde entonces ya estaba consolidada la alianza Fox-Salinas que inmediatamente después padecimos en el asunto de los videos, más tarde en el desafuero y posteriormente en el fraude electoral. No solo por su espectacularidad, sino por el daño moral que pretendían ocasionarme, la gran embestida de Fox y Salinas en mi contra fue, sin duda, la de los videos y los escándalos de corrupción que representaron. Este solo asunto sería más que suficiente para comprender hasta dónde han llegado mis adversarios en su afán de dañarme políticamente. Por eso, desde los primeros días, hablé de un complot, que, según el diccionario de la lengua española, significa un conjunto de maniobras secretas y concertadas contra alguien. Esta tragicomedia tiene como actor principal a Carlos Ahumada, aunque debe decirse que, a fin de cuentas, él solo fue un simple instrumento de lampa de la política mexicana. Desde antes de que yo fuera jefe de gobierno, Carlos Ahumada, que se hacía llamar empresario, se fue metiendo en la vida interna del PRD. Lo acercó Ramón Sosa Montes, uno de los dirigentes del partido, quien a su vez lo conoció por Ignacio Morales Lechuga, que había sido procurador de la República en la época de Salinas. Más tarde, Carlos Ahumada se relacionó con Rosario Robles, la entonces jefa de gobierno del Distrito Federal, y posteriormente presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El caso es que Ahumada llegó a tener influencias en el interior del partido, al grado de ofrecer ayuda económica a precandidatos y candidatos, con el compromiso de que al ganar estos, él recibiría contratos de obra y cargos públicos para personas recomendadas por él. A mi llegada a la jefatura de gobierno, empecé a saber de él, y aunque nunca lo conocí personalmente, estaba atento para evitar que se metiera en asuntos de la administración. Es más, ordené una revisión exhaustiva de los contratos anteriores de sus empresas, como consta en las investigaciones realizadas por la Contraloría General del Distrito Federal. Posteriormente, cuando Ahumada quiso participar en la construcción del distribuidor vial San Antonio, y aunque su empresa presentó la que aparentemente era la propuesta económica más baja, ordené
que se cancelara la licitación con fundamento en que su oferta estaba por encima de lo que habíamos presupuestado. Luego supe, a principios de 2003, que había firmado contratos de obras con los gobiernos delegacionales de Tláhuac y Álvaro Obregón, y de inmediato di instrucciones a la Contraloría para que indagara sobre posibles irregularidades. A pesar de la autonomía relativa de esos gobiernos y de trámites burocráticos, dichos contratos fueron cancelados. A partir de entonces, Carlos Ahumada empezó a quejarse y al mismo tiempo buscó entrevistarse conmigo. En esas fechas me habló por teléfono el periodista Javier Solórzano para pedirme que me reuniera con Ahumada. Él ofrecía su casa. Le respondí que no podía ver a esa persona porque, entre otras cosas, estaba siendo investigada por el gobierno. A principios de enero de 2004, fui informado por la contralora Berta Luján de que empresas, posiblemente vinculadas a Carlos Ahumada, habían cobrado por obras contratadas por la delegación Gustavo Amadero y que no se llevaron a cabo. Al enterarme, ordené sin titubeos que de inmediato se promoviera una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual se presentó el 28 de enero de 2004. Una vez iniciada la averiguación previa, la Procuraduría citó a los involucrados, tanto a los particulares como a los funcionarios, y se determinó que el monto defraudado era de 31 millones de pesos. Se solicitó la congelación de cuentas bancarias, se pidió mayor información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el 20 de febrero, 2 pseudoempresarios fueron detenidos. Además, al seguirse el curso de las investigaciones, se descubrió que el dinero que recibieron las 5 empresas defraudadoras se concentró en una empresa llamada Pagosa, cuyo socio mayoritario era Carlos Ahumada, con 99.33% de las acciones. Esta misma investigación llegaría, como resultó, a fincar responsabilidades al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, porque la orden que di en su momento fue la de llegar a fondo, topara con lo que topara y castigar a los responsables sin miramientos de ninguna índole. Mientras tanto, Ahumada, al saberse rechazado por el gobierno de la Ciudad de México y, en especial, luego de enterarse de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal había iniciado una averiguación en contra de sus empresas, decidió vengarse y pactó con mis principales adversarios políticos, a quienes les ofreció información sobre Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, René Bejarano, quien había sido mi secretario particular, y Carlos Simas, ex jefe delegacional en Tlalpan. Ahumada tenía como práctica hacer tratos o enjuagues con dirigentes y funcionarios de todos los partidos y con periodistas de distintos medios de comunicación. Era dueño de empresas, del equipo de fútbol de Primera División León y del periódico El Independiente. Comía y bebía en buenos restaurantes, viajaba con frecuencia y tenía un avión privado que suele ser la fascinación de quienes se comportan como nuevos ricos. Una peculiaridad de Ahumada era que le gustaba filmar secretamente a todos los que iban a su oficina, en particular en los momentos en que se consumaba un acuerdo sucio o cuando entregaba dinero en efectivo. Incluso espiaba y grababa en los vestidores a los jugadores de fútbol contrarios a su equipo. Como es obvio, en poco tiempo llegó a disponer de información sobre muchos personajes de la vida pública del país, y entre ellos contaba con videos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal, materiales que le sirvieron para negociar con Salinas y con altos funcionarios del gobierno federal. El caso es que, desde finales de 2003, Ahumada empezó a tener comunicación con Salinas. De todo esto y de muchas otras cosas, nos fuimos enterando a partir de que se desató el escándalo de los videos. Como en otras ocasiones, siempre contamos con testimonios y con la colaboración de la gente, choferes, meseros, secretarias y ciudadanos en general que simpatizan con nuestro movimiento. En este difícil trance, también me sirvió la intuición política, los errores cometidos por mis adversarios y, repito, la suerte, que siempre cuenta en política. Antes del 1 y 3 de marzo de 2004, fechas en que se dieron a conocer en la televisión los videos de Ponce y de Bejarano, sucedieron los siguientes hechos. Primero, como ya expresé, Ahumada se entrevistó en más de una ocasión con Salinas. Según las declaraciones del propio Ahumada, cuando vio los videos, Salinas se llenó de júbilo e imaginó que la ofensiva en mi contra sería demoledora. A partir de ahí, Salinas puso en comunicación a Ahumada con Juan Collado, su abogado, quien a su vez fue el encargado de poner en contacto a Carlos Ahumada con Diego Fernández de Ceballos, influyente senador del PAN y otro de mis malquerientes.
Casi al mismo tiempo, Salinas y Diego establecieron comunicación con el secretario de Gobernación, con el Procurador General de la República y con el secretario de Hacienda. Como es obvio, Vicente Fox estuvo enterado de todo eso. Hicieron el trato con Ahumada a cambio de dinero y protección. Abro un paréntesis para comentar que, originalmente, Ahumada solo tenía las imágenes de Bejarano y de Carlos Simas recibiendo dinero, aunque conocía perfectamente los manejos de corrupción de Gustavo Ponce y su adicción al juego, porque en más de una ocasión había ido con él a Las Vegas. Estoy seguro de que, en una de las reuniones de Ahumada con Salinas, salió el tema de Ponce y a Salinas le interesaba mucho que también se le exhibiera, porque a Ponce, en su carácter de subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, le tocó integrar y sostener la demanda de corrupción en contra de Raúl Salinas de Gortari, quien, por esa y otras acusaciones, permanecía por entonces en prisión. De modo que al caso de Ponce le dieron un tratamiento especial. Antes de dar a conocer los videos el 18 de febrero de 2004, la Secretaría de Hacienda solicitó a la Red de Combate de Crímenes Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, información financiera respecto a Gustavo Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo, su esposa. 7 días después, el 25 de febrero, la Secretaría de Hacienda recibió respuesta del FinCEN. Información que consistía en todos los movimientos financieros de Ponce y su esposa, y de los viajes que había realizado a Las Vegas y a otros lugares de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda proporcionó esta información a Televisa, la cual se dio a conocer el día 1 de marzo, pero a pesar de que tenían toda la información documental, los integrantes del complot necesitaban imágenes que impactaran a la opinión pública, y por eso Ahumada invitó a Ponce a Las Vegas, del 19 al 22 de febrero, y allí, con la colaboración de agentes federales, fue filmado jugando en el Hotel Bellagio. La información y la filmación de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir la corrupción, sino el de afectarme políticamente. Las dependencias federales no informaron al gobierno del Distrito Federal para proceder legalmente en contra del funcionario y tampoco actuaron directamente, pese a que ya tenían la información sobre los presuntos de manera institucional. Lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso. Un dato más, antes de la divulgación de los videos, el 20 de febrero, con la participación de Diego Fernández de Ceballos, la Procuraduría General de la República recibió y ratificó al mismo tiempo, la denuncia de Carlos Ahumada por el presunto delito de extorsión en contra de funcionarios del gobierno de la ciudad. Esta diligencia se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, en un salón pagado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Mientras todo esto se urdía y aunque yo no sabía del escándalo que se preparaba, le estuve insistiendo a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que informara a la opinión pública lo que estaba investigando respecto a los actos de corrupción de las empresas de Ahumada en la delegación Gustavo Amadero. Sin embargo, Bernardo Batis había decidido mantener en sigilo todo este proceso, en virtud de que ya había recuperado 10 millones de pesos y pensaba que podía lograr que devolvieran el total del monto de lo defraudado. Recuerdo que por instinto, el sábado por la mañana, 2 días antes de que se diera a conocer el video de Ponce, en una reunión del Gabinete de Seguridad, hablé con Bernardo y le dije que al día siguiente, sin falta, informara en rueda de prensa sobre todo este asunto. No obstante, no lo hizo. De haberlo hecho, se habría atemperado el golpe y les hubiera costado más trabajo involucrarme. Porque en realidad yo ya había dado la orden de que se actuara, y porque no había ningún tipo de compromiso. Al contrario, yo quería poner orden y combatir la corrupción que significaba Ahumada. Aunque vale la pena aclarar que el escándalo de todas maneras estaba planeado y lo iban a llevar a cabo. Ese lunes, 1 de marzo, en la noche, en mi casa, vi el impactante reportaje de Televisa sobre Ponce en Las Vegas, imágenes donde se le veía jugando en el casino del Hotel Bellagio. Todo esto complementado con la información sobre sus frecuentes visitas, sus gastos y con el encabezado en voz de Joaquín López Dóriga. Filman al secretario de Finanzas del gobierno de la ciudad jugando en Las Vegas. Lo primero que hice fue tratar de localizar por teléfono a Ponce y al mismo tiempo le hablé al procurador Bernardo Batis para que procediera. Al final del noticiero logré comunicarme con Ponce.
Le pedí una explicación y me aseguró que había ido a Las Vegas porque tenía un familiar y que estaba dispuesto a aclarar lo que estaba diciendo. Incluso le pedí que al día siguiente informara a la opinión pública, a lo cual se comprometió, pero ya no dio la cara. Al día siguiente, en mi conferencia de la mañana, aunque en condiciones adversas por la contundencia de lo difundido en Televisa, fijé con claridad mi postura. Sostuve que no habría contemplación para castigar a Ponce si se le encontraba culpable de actos de corrupción y que tomaba la decisión de separarlo del cargo para profundizar la investigación correspondiente. Pero como es lógico, en esos primeros días nada podía desactivar el escándalo. Además, nuestros adversarios tenían una estrategia bien armada. 2 días después de lo de Ponce, apareció como seguidilla el video de Bejarano, recibiendo dinero en efectivo de manos de Ahumada. Hay que recordar que el día 3 de marzo por la mañana se presentó Federico Dorin, diputado federal del PAN, en el programa El Mañanero, con Víctor Trujillo, Broso, para entregarle el video en cuestión, argumentando que lo había recibido en forma anónima y poniéndole énfasis en que iba a quedar de manifiesto la corrupción que había en el gobierno de López Obrador. Aquí conviene señalar que lo entregado a Broso por Dorin fue un video en formato no profesional y que, para hacerlo apto para transmisión, tomaba entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, Broso lo entregó a los camarógrafos tal cual y de inmediato lo mostraron, lo cual demuestra que Televisa tenía el video de tiempo atrás y que la aparición de Dorin era algo arreglado, convenido. Además, esa misma mañana, Televisa había invitado a René Bejarano a otro programa, pero a la misma hora y en el mismo centro de noticias, de modo que inmediatamente después de que terminan de proyectar las imágenes, Broso lo entrevistó para exhibirlo aún más. El golpe fue contundente. Las imágenes de Bejarano recibiendo dinero se repitieron infinidad de veces en la televisión. Los autores intelectuales del complot pensaron que me iban a liquidar políticamente. El propósito, entre otros, era envolverme en actos de corrupción y destruir mi autoridad moral. La ofensiva llevaba la intención de generar sospechas sobre mi integridad. Desde el principio, sembraron la insidia de que, si el secretario de Finanzas y René Bejarano, mi principal operador político, eran corruptos, resultaría imposible que yo no estuviera involucrado, o, cuando menos, que no estuviera enterado. En medio del escándalo, convoqué a la gente del DF en el Zócalo para informarles sobre mi postura. Allí, aclaré que no tenía ninguna vinculación de complicidad con Ponce y Bejarano, porque toda la campaña mediática buscaba involucrarme y sostuve con firmeza que no había ninguna limitación para actuar con toda energía y aplicar la ley. Puntualmente, expliqué que Ponce era egresado de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, aunque lo conocí en 1985 cuando trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor. Nunca tuvimos una relación de amistad. Muchos años después, en el 2000, lo encontré como subsecretario de egresos en la Secretaría de Finanzas. Ya para entonces, él había ocupado varios cargos públicos. Como ya lo mencioné, había sido subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación y le había correspondido integrar y sostener la demanda en contra de Raúl Salinas de Gortari. De modo que, por su trayectoria administrativa, decidí mantenerlo como subsecretario. Y en julio de 2003, cuando renunció Carlos Ursúa, a quien había nombrado originalmente secretario de Finanzas, Ponce ocupó ese puesto. Por lo que respecta a René Bejarano, lo conocí a partir de la fundación del PRD en 1989. Desde entonces, establecí con él una relación política, no de complicidad. Estuvo, como muchos otros, en mi campaña para la presidencia del PRD y en mi campaña para la jefatura de gobierno. Cuando tomé posesión de la jefatura de gobierno, lo nombré secretario particular, cargo que ocupó hasta el 4 de noviembre de 2002. Cuando decidió, por su propia voluntad, renunciar y dedicarse a tareas partidistas. Los hechos que se revelan en los videos datan de abril y junio de 2003, cuando ya no era funcionario de gobierno. Debo decir, además, que aunque tuve con él una relación política y administrativa, nunca, ni a él, ni a nadie, le he pedido que en mi nombre se cometan actos de corrupción. Asimismo, quiero que quede claro, jamás he tenido un operador político. Yo trabajo con mis colaboradores a partir de las funciones y de las responsabilidades que cada uno corresponde. Aquí reafirmo la importancia de la autoridad moral en el ejercicio de la política. La embestida propagandística con los videos fue como la prueba del ácido. Resistí,
porque como dirigente político de oposición y como servidor público he demostrado que no transijo ante componendas o actos de corrupción. En esos momentos difíciles siempre dije la verdad. Reiteré que nunca conocí a Carlos Ahumada, que nunca supe que existía un vínculo entre él y Gustavo Ponce, que no sabía de la adicción de este por el juego y que René Bejarano nunca me solicitó nada a favor de Ahumada o de sus empresas. Más todavía, estos escándalos se precipitaron precisamente porque nunca acepté componendas con Carlos Ahumada, como lo prueba el hecho de que cuando supe de la posibilidad de corrupción de sus empresas con los gobiernos delegacionales, ordené que se actuara con todo el rigor de la ley. Si pude salir bien librado de esta perversa estrategia en mi contra, fue porque desde el inicio del escándalo de los videos mantuve invariablemente la postura de que, aunado a los evidentes y reprobables actos de corrupción, la intención principal era dañarme políticamente. Siempre afirmé que quienes urdieron este complot no tenían el propósito de combatir la corrupción, sino de causarme un profundo daño político. Desde entonces, mis adversarios estaban preocupados por la forma en que la gente aceptaba y respaldaba mi proyecto de gobierno y querían descalificarme para la contienda presidencial del 2006. Salí de esa trampa por la suerte y la intuición política, aunque al principio no sabíamos nada de cómo se había orquestado toda la confabulación. Nuestra experiencia indicaba que detrás de este asunto estaba el hampa de la política. En nuestro país, desgraciadamente, la política tradicional tiene mucho de práctica mafiosa. Por ello, cuando se recibe un golpe de esta magnitud, la pregunta obligada siempre es: ¿y de parte de quién? Porque estas cosas no suelen ser espontáneas y mucho menos bien intencionadas. Recuerdo que el día en que se dio a conocer el video de Bejarano, yo tenía prácticamente a la misma hora una entrevista de radio con José Gutiérrez Vivó. Y cuando me preguntó sobre el caso, mencioné la sospecha de que detrás de todo estaba Carlos Salinas. También, de manera intuitiva, desde los primeros días, hablé de que posiblemente Ahumada había recibido más dinero por los videos que la cantidad que aparecía entregando en las imágenes a Bejarano. Es más, antes de contar con pruebas, sostuve que era probable que la información sobre Ponce se hubiera conseguido con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más destacado de todo es el hecho de que la gente nos apoyó, como siempre, transmitiendo información. Así, poco a poco, se fue desenmarañando toda la confabulación. Por choferes de Ahumada, supimos de sus entrevistas con Salinas. Meseros y comensales dieron testimonio de sus reuniones con Fernández de Ceballos. Se supo de la participación del CISEN. Nos llegó el expediente con la información solicitada por Hacienda al Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos y así hasta que se descubrió que, tras negociar con Salinas y con Fernández de Ceballos, Ahumada se había ido a refugiar a La Habana, Cuba. La historia posterior ya se ha contado varias veces. Aquí solo agrego que en agosto de 2006 se dio a conocer un fragmento de un video con declaraciones de Ahumada, en La Habana, en el que confiesa su acuerdo con Salinas y la vinculación del gobierno de Fox. Ahí expresa que Salinas ve los videos en su computadora, en su biblioteca, y dice que es un madrazo, o sea que es una bomba atómica, un misil, o no me acuerdo qué dijo. Lo vio 2 o 3 minutos o algo así, y ya lo sacamos. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández. Ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata y me dijo que le interesaba mucho. Y él me dice que había hablado ya con el secretario de Gobernación, que ya había hablado con el procurador. Él, Diego, me dice que porque no se querían reunir conmigo por precaución. Y digo, bueno, si se los dejo a Juan, a Pedro o a Chucho, o si los necesito para pagar cemento, eso es lo de menos. Finalmente, son $30 millones que necesito y quiero que apoyen. Me dice, bueno, vamos a buscar un mecanismo. Yo creo que a través de la Secretaría de Gobernación es como se dan a conocer los videos en la televisión. Y si estaba organizado a nivel del secretario de Gobernación, pues quiero pensar que un escándalo de este tipo, a nivel nacional, que llevamos 70 días en esto, pues se lo tienen que informar al presidente. En una cosa de esa magnitud, a fuerza, se lo deben informar. Mira, Andrés, el complot, ponle así. Sí, nos reunimos con Salinas. Sí, nos reunimos con Diego. Cierto. Que Andrés Manuel haya perdido, según los últimos datos que yo tuve, 15 puntos en las encuestas y ahorita Santiago, Roberto Madrazo y Andrés Manuel están prácticamente en un empate. Es la pelea del 2006, es la pelea del 2006. Eso es lo que ganamos. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial.
En el expediente judicial de Ahumada aparece un documento sobre la estrategia de comunicación en mi contra en el que se definen los objetivos, las acciones puntuales para los primeros 5 días, las recomendaciones generales y notas sueltas para lo que denominan statements diversos. En fin, como es obvio, con todo el aparato del Estado y con el apoyo de Salinas, Fox estaba empeñado en destruirme políticamente. Recuerdo que al mismo tiempo del escándalo de los videos, deliberadamente había una campaña en radio y televisión del gobierno federal que hablaba del combate a la corrupción. Es decir, todo estaba planeado. Sin embargo, salimos adelante, pues, aunque al comienzo de esta lanzada hubo algún desconcierto en la gente, la mayoría de los capitalinos siempre creyó en mí. Al no poder destruirme políticamente con el escándalo de los videos, Fox y Salinas, con la complicidad de Mariano Azuela, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendieron toda una campaña para desaforarme como jefe de gobierno por haber intentado abrir una calle de acceso a un hospital y supuestamente haber violado con ello el auto de suspensión provisional de un amparo. Todo esto envuelto en un discurso de aparente devoción por el Estado de Derecho. El 17 de mayo de 2004, la Procuraduría General de la República solicitó formalmente a la Cámara de Diputados mi desafuero y al día siguiente apareció en la prensa nacional un desplegado de la Suprema Corte de Justicia avalando, de modo descarado, la posición del Ejecutivo Federal. En el expediente enviado por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados, que consta de 108 páginas, el Ministerio Público Federal hace referencia en 14 de ellas a la información periodística que considera como pruebas en mi contra. Cabe señalar que estos recortes periodísticos fueron entregados por Fernando Espejel, abogado de Federico Escobedo Garduño, supuesto afectado y dueño del predio El Encino. Se trata de 34 notas y reportajes de 3 periódicos, 4 publicadas por El Universal, 8 por El Reforma y 22 de La Crónica, periódico vinculado a Carlos Salinas de Gortari. En dichas notas periodísticas aparecen como pruebas declaraciones del diputado panista Federico Dorin, que muestran el evidente carácter político del asunto. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2001, señala: López Obrador debe de ser destituido de su cargo. El 6 de noviembre de 2001, La Crónica titula: El juez puede tramitar destitución de AMLO. La autoridad judicial no ha iniciado el trámite porque le tiembla la mano. Dorin. Este asunto se originó desde antes de mi llegada a la jefatura de gobierno, en noviembre de 2000, cuando se expropió una franja del predio El Encino para construir una calle en Santa Fe, motivo por el cual el propietario se amparó. Al inicio de mi administración, en 2001, quedaron suspendidos los trabajos que tenían el propósito de darle continuidad a la vialidad Vasco de Quiroga. No obstante, 2 años después, el Ministerio Público, por consigna política, consideró que, en mi carácter de autoridad responsable, yo había violado el artículo 206 de la Ley de Amparo. En términos estrictamente jurídicos, el proceso en mi contra era insostenible, porque estaba plagado de irregularidades. El quejoso nunca presentó una prueba contundente. En el expediente, que llegó a acumular 12,000 hojas, no había ningún escrito o informe que demostrara que yo había desobedecido las órdenes judiciales. En todo este asunto actuamos con apego a derecho y los servidores públicos de las áreas correspondientes fueron los encargados directos de informar al juez y de cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva. Sin embargo, la PGR me consideró como el único responsable solo por ser el superior jerárquico de un delito que nunca se cometió. Además, en todos los casos similares al mío sobre supuestas violaciones a la suspensión de un amparo, la PGR había determinado el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción exactamente aplicable y que, de acuerdo con un principio general de derecho, no puede haber delito sin pena. Pero en mi caso, intencionalmente, el régimen se esmeró en inventar el delito y acomodar la pena correspondiente. Era claro, pues, que el abuso de autoridad, el dolo y la mala fe estaban en quienes me acusaban. Era obvio que no se trataba de un asunto jurídico, sino eminentemente político. Todo fue fabricado para inhabilitarme con miras a las elecciones de 2006, con base en el señalamiento constitucional de que no puede ser candidato a un cargo de elección popular quien esté sujeto a un proceso judicial. A partir de mayo de 2004, toda esta maniobra se acompañó de una nueva embestida en los medios de comunicación. Llovían las acusaciones sosteniendo que no respetábamos la legalidad,
Algunos, de plano, escribieron o hablaron en los medios que era el momento de eliminarme de la contienda de 2006. Por ejemplo, Otto Granados Roldán, coordinador de comunicación social en tiempos de Salinas, exgobernador de Aguascalientes y secretario de Educación Pública con Peña Nieto, sostuvo en un artículo: los políticos priistas dejarían pasar la oportunidad de volver al poder tan solo porque el señor López representa el rayo de esperanza y no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Los dirigentes del PRI deberían leer a Maquiavelo. A los adversarios políticos no se les puede dejar a medio camino porque resurgen fortalecidos y lo primero que hacen es degollar a quienes quisieron eliminarlos. La Crónica, 18 de agosto de 2004. Aunque los pormenores de esta historia son conocidos, no está por demás recordar que la Cámara de Diputados integró la sección instructora con 2 diputados del PRI, uno del PAN y otro del PRD. Horacio Duarte, que se negaron, con excepción del último, a investigar el fondo político de la acusación en mi contra. Olvidaron de manera deliberada que la declaración de procedencia en nuestro sistema constitucional consiste precisamente en investigar si se trata o no de un ataque político en contra del servidor público acusado penalmente. Como antecedente histórico, existe el hecho de que el diputado Heriberto Jara, en el dictamen correspondiente al juicio del desafuero elaborado por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente de 1916-1917, señaló que este procedimiento fue establecido para poner a cubierto a estos funcionarios de ataques infundados por parte de enemigos políticos, ataques que pudieran perjudicar la buena marcha de la administración. Pero como es obvio, todo era eminentemente político. Recuerdo que un diputado del PRI, integrante de la sección instructora, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, de Sinaloa, sostenía en un principio que no iba a prestarse al juego y que actuaría con rectitud. Sin embargo, más tarde supe que Salinas desayunó con Juan Millán, exgobernador de Sinaloa, y que el diputado terminó sometiéndose. Y aunque alrededor de 100 diputados del PRI habían expresado que no votarían en mi contra, el trabajo político de Fox, Salinas, Krill y otros terminó por alinearlos al grado que, al final, solo 7 diputados del PRI y una diputada del PAN se opusieron al desafuero. Es memorable la revelación que hizo en esos días la periodista Marcela Gómez Salce en el diario Milenio. Contó cómo se habían reunido Santiago Krill, secretario de Gobernación, y Roberto Madrazo, presidente del PRI, para llegar al acuerdo de destituirme. La propia Marta Sagún, en una cena de Navidad en Guanajuato con amigos de la pareja presidencial, había sentenciado que en abril de 2005 me dejarían fuera de la contienda presidencial. Y fue precisamente el 7 de abril de 2005 cuando, por 360 votos, me destituyeron como jefe de gobierno y autorizaron a la Procuraduría para que procediera penalmente en mi contra. Ese día, miles de capitalinos se congregaron desde muy temprano en el Zócalo. Allí, antes de comparecer en la Cámara de Diputados, le hablé a la gente y definí con claridad la estrategia que seguiría. Expresé que debíamos actuar con inteligencia, sin caer en provocaciones ni en la trampa de la violencia. Les propuse la creación de un comité para dirigir el movimiento en mi ausencia, el cual quedó integrado por José Agustín Ortiz Pinchetti, Berta Maldonado, Elenita Poniatowska, Martí Batres y Leonel Cota. También se acordó llevar a cabo una marcha del silencio del Museo de Antropología al Zócalo, el domingo 24 de abril. Asimismo, les hablé sobre mi situación política. He decidido, como saben, no ampararme ni solicitar libertad bajo fianza, haciendo uso de mis garantías constitucionales. Tampoco permitiré que nadie pague la fianza ni que nadie tramite en mi nombre algún amparo. Así quiero contribuir a la resistencia civil pacífica. También quiero expresar públicamente que, desde el momento en que el Ministerio Público Federal solicite al juez mi orden de aprehensión y antes de que este funcionario resuelva, voy a trasladarme, por mi propia voluntad, al reclusorio donde esté el juzgado correspondiente, para esperar desde allí mi detención. Entiéndanme, no quiero dar motivo a otro acto de prepotencia ni quiero dar pretextos para la provocación. Les pido que no traten de impedir esta decisión. Sé que ustedes me apoyan, pero no debemos dar pie a ningún desorden. Vamos a enfrentar este asunto con mucha dignidad y con mucho decoro. Al final de mi discurso, en ese emotivo acto, les pedí que no fueran a San Lázaro. Les comuniqué que iría solo y me despedí con una exclamación espontánea. Los quiero desaforadamente. Más tarde, en la Cámara de Diputados, pronuncié un discurso que transcribo íntegramente porque considero que muestra con claridad la realidad de ese tiempo y en mucho lo que vendría después. Ciudadanas, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra.
Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Solo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie. Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio, El Encino. Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber. A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan, como pueden ustedes constatarlo en el expediente, planteándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido. Nadie me hizo responsable. El juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar con sus propios ojos si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios. Es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales, se me condena. Es más, el supuesto dueño de El Encino primero reclamaba una propiedad de 100,000 metros cuadrados. Luego, presentó una escritura de 86,000 metros. Y, en el registro público de la propiedad, aparece que solo posee 83,000 metros cuadrados. Y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad. Pero esto no se nos aceptó como prueba, porque en la sección instructora se opusieron a realizar un deslinde del terreno. El expediente está plagado de falsedades. Me acusan, simple y llanamente, por ser el superior jerárquico del gobierno del Distrito Federal. Por último, les preguntaría a ustedes, ¿dónde está el dolo y la mala fe si el camino no se construyó? Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar al Hospital ABC. Ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato. El dolo y la mala fe es de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios. Uno de estos es, precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar. Y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Atendamos lo evidente. Hoy en México se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos. Y a los que verdaderamente mandan, junto con los que mal gobiernan el país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad, de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda, y de apoyo a los más humildes y olvidados, se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Este es el fondo del asunto. Por eso y por ninguna otra causa, nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos, con miras a las elecciones del 2006. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales. Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra. Son los que, al mismo tiempo, consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos, que es también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo demasiado que se les entrega a minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos, que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores. Que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé, por favor, una limosna. Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias. Son los que han convertido al país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia. Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza. Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero.
Y en ese miedo cobarde de perder privilegios, los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado. Por eso, utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país, y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora, lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza desde esta tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el ciudadano presidente, olvidándose que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino el de proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso. Es más, 2 días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde por anticipado se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna haciéndose pasar por jueces. Claro está que quienes me acusan tratan de justificar su actuación, hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados, por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, a encarcelar y a despojarme de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan? ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿De cuál Estado de Derecho hablamos si solo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia? ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo para sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal? No, señoras y señores, eso no es Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser. El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y del poder por encima de todo. El derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo. Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos. Por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco I. Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial inventándole cargos y conduciéndolo finalmente a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la convención antirreeleccionista, se le había acusado de invadir un predio ajeno para robarse una carga de guayule. Cuando este cargo fracasó, por ridículo e infundado, se le acusó, siendo ya candidato a la presidencia de la República, de proteger de la policía al orador Roque Estrada, quien había pronunciado un supuesto discurso injurioso en contra de las autoridades. De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey y trasladado a la cárcel de San Luis Potosí,
en donde radicaban los cargos. Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: «Efectivamente, es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de una manera increíble. Por estas circunstancias no me aflige mi prisión, pues aquí, descansando, creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa». También cuando se obtuvieron con engaños las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos, que a eso equivalió a aceptar sus renuncias, y de prestarse a la farsa de legalizar un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo solo suficiente para que el tal Pedro Lascurain nombrara como secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta, y luego renunciara convirtiendo a El Chacal en presidente de la República. Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida, y que no se tome como un insulto, porque la verdad no es injuria. El bisabuelo de Santiago Creel, Enrique Creel, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz, y su abuelo, Luis R. Creel, fue huertista y participó en la Decena Trágica. También, para quienes padecen de amnesia, para los que creen que la política es una enciclopedia del conocimiento de las mañas y el golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada ante la amenaza de desafuero de Carlos Madrazo Becerra. En ese entonces, el pretexto fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros, cuando en el fondo se trataba de una venganza política porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que luego de ser encarcelado por cerca de 9 meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública, del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Lamento que el voto útil se haya convertido en un voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado gobierno del cambio y no se haya logrado nada, habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablan de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Diputadas y diputados, como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. Les repito, no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque, sencillamente, no soy culpable, y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas. Nada, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios. No soy un ambicioso vulgar, no llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Claro está que otros diputados, los menos, desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro. Pero los que van a votar en mi contra y los que cobardemente se abstendrán, pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado un desafuero patriótico, porque todavía la condena de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente. Estoy seguro que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos, o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir: «Con esto empieza el Estado de Derecho en México». Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal. Repito, ¿de cuándo acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho? Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!
Después de mi intervención en la Cámara, me retiré a mi domicilio, donde permanecí durante 3 semanas en espera de que se ordenara mi detención. En todo este tiempo, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno, actuó como encargado del despacho. Esos días los viví con mis hijos con mucha intensidad. Fueron momentos llenos de emotividad y sentimientos. Todos los días, día y noche, había gente en la calle, afuera del edificio de Copilco. Había manifestaciones de apoyo, música y rezos, y pegaban cartulinas expresando de distintas maneras su solidaridad. Todos los días por la mañana, desde el jardín cercano a mi domicilio, seguía yo informando a los ciudadanos sobre nuestra causa. Por esos días se llevó a cabo la maniobra de 2 diputados locales panistas, Gabriela Cuevas Barrón y Jorge Lara, que instruidos por Felipe Calderón y en acuerdo con la PGR, pagaron una fianza de 2,000 pesos para que el juez encargado del asunto abriera el proceso en mi contra, lo cual iba a significar inhabilitarme políticamente, pero sin que yo fuera a la cárcel. Ante esto, acudí personalmente al juzgado y presenté un escrito exponiendo mi inconformidad. Días después, el juez regresaba todo el expediente a la Procuraduría, argumentando que no había sustento jurídico. Para entonces, la fuerza del movimiento ciudadano en contra del desafuero se había extendido en todo el país. Dondequiera que iba Fox, había protestas. ¿Cómo olvidar la escena en la que un estudiante en Oaxaca lo encaró con un cartel que decía «Fox, traidor a la democracia»? Hasta la prensa extranjera hablaba de una burda maniobra política. Pero lo definitivo fue la Marcha del Silencio. Miles de ciudadanos caminamos el 24 de abril en una de las manifestaciones más grandes de la historia política de México. Allí informé que legalmente seguía siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, no solo porque fui electo de manera democrática, sino porque, jurídicamente, no estaba sometido a proceso judicial ni la Corte había resuelto la controversia constitucional que presentó la Asamblea Legislativa con la asesoría del abogado Javier Quijano Bas, quien, dicho sea de paso, además de ser un profesional de primer orden, siempre me apoyó y formó parte del equipo que me asesoró jurídicamente. En consecuencia, al día siguiente, regresé a trabajar a mi oficina y 2 días después, la noche del 27 de abril de 2005, Fox dio marcha atrás. En televisión leyó un documento que decía: «Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, como presidente de un país democrático. Asumo mi deber de garantizar, en el ámbito de mis atribuciones, que el proceso electoral de 2006 sea legítimo y que cada partido político participe en un ámbito de apertura, de respeto, sometidos todos a la ley y en defensa de nuestras instituciones. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal». En el transcurso de ese día, cuando ya se había filtrado que Fox rectificaría, Emilio Chaufet, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, había expresado con desconcierto: «Se nos rajó Fox». Una vez más, habíamos triunfado. El pueblo nos había sacado a flote, pero la mafia de la política no iba a dejarnos en paz. El mismo Fox, como lo declaró varias veces posteriormente, seguiría empecinado en destruirnos. Esto lo comprobé inmediatamente después del desenlace sobre el desafuero. El día 6 de mayo de 2005 me entrevisté con él. Había pedido una audiencia con el ánimo de conciliar y contribuir a crear un ambiente de distensión que permitiera, mediante el diálogo y el apego a la auténtica legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia mexicana. Pero todo fue en vano. Fox solo tenía una idea: evitar a toda costa que yo fuera presidente de México. A esa cita, en Los Pinos, llegué puntual. Me recibió el vocero, Rubén Aguilar, quien se había encargado de atacarme en el tiempo del desafuero. Él fue quien copió del periódico La Crónica de Salinas lo de llamarme el señor López, expresión que, por cierto, dio título a un buen documental de Luis Mandoki llamado ¿Quién es el señor López? También estaba Felipe González, subsecretario de Gobernación, porque Fox no aceptó reunirse a solas conmigo ni quiso tampoco que hubiera medios de comunicación. Me ofrecieron un café antes, y cuando entramos a la oficina de Fox, apareció él de pie, serio, endurecido, hecho un tonto. Yo iba tranquilo, relajado. Cuando nos sentamos, expresó: «Dígame». Yo llevaba un acordeón, un guioncito de los asuntos que quería tratar. Uno de ellos era agradecerle porque, a pesar de la tardanza, había rectificado. Y eso era bueno para todos, ya que se había evitado el agravamiento de una crisis política. Desde entonces, le sugerí que los procesos electorales debían llevarse a cabo de manera transparente. Me acuerdo de que la respuesta fue: «Eso le corresponde al IFE». El segundo tema fue invitarlo a la inauguración de una obra vial,
Que lo vea el secretario de Gobernación, me respondió. Ya cuando me di cuenta de que estaba en ese plan, prácticamente dejé de tratarle asuntos. En eso estábamos cuando el subsecretario, sin darse cuenta de lo tenso del ambiente o pensando que así era nuestra relación, intervino y le dijo: «Presidente, ya hablé con Andrés Manuel», porque en la antesala me había comentado sobre un estudio que estaban haciendo de manera conjunta el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, sobre el mantenimiento del drenaje profundo. Volté justo en ese momento y de reojo vi que Fox le hacía una seña, tocándose el reloj como diciendo: «Tiempo, ya estuvo bien». Y así terminó la entrevista. Me paré. Nos vemos, nos vemos. Por la ventana veía yo el helicóptero en el cual, al terminar, se trasladó de nuevo a Guanajuato. Me cuentan que antes de trasladarse a la Ciudad de México, porque estaba en León, comentó: «Una disculpa porque abusé de su tiempo. Lo que sucede es que no quiero llegar a México y quiero tardarme lo más que se pueda». Es decir, venía a regañadientes, enojado. Apenas terminó la entrevista de 10 minutos, se fue de nuevo. Cuando salí de Los Pinos, los primeros sorprendidos fueron los periodistas, porque no imaginaban que la reunión sería tan breve. Por fortuna, yo había dicho que la conferencia de prensa la iba a dar en la sede del gobierno de la ciudad, que no hablaría a la salida. En la rueda de prensa, de manera responsable, dije que había sido bueno el encuentro. Una mentira piadosa para no agravar más las cosas y no continuar con la confrontación pública. «Oiga, pero tardó usted muy poco, fue muy rápido». «Sí, pero breve y bueno, doblemente bueno». «¿Pero qué trataron?» Les recité el guión. Nada. La verdad, no hubo ningún diálogo. Fue un desencuentro. Esa fue la última vez que lo vi y esperaba no volvérmelo a encontrar. Pero por desgracia, cuando en 2012 me invitaron en mi carácter de candidato a la presidencia a una misa colectiva en Guanajuato, con motivo de la llegada del Papa Benedicto XVI, allí estaba él. Ni modo, en esa ocasión tuve mala suerte.